Vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, estamos hablando acerca de la humillación del Hijo del Hombre antes de que Jesús, el Hijo de Dios, fuera exaltado a la gloria que el Padre le había prometido. Tiene que pasar por sufrimientos. Hermanos, y como les decía el domingo pasado, una de las razones por las que el sufrimiento nos toma de sorpresa es porque pensamos, la mayoría de nosotros pensamos, que el sufrimiento es algo por lo que no tendríamos que pasar. Vemos el sufrimiento como algo innecesario, como algo que no tiene lugar en nuestra vida, como algo que no tiene cabida dentro de nuestra vida, pero la Escritura nos enseña con tanta franqueza que el sufrimiento es parte de la experiencia de todos los seres humanos y de los cuales nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos estar exentos de ello. También somos llamados a sufrir, aunque de verdad nosotros no hemos sufrido como muchos otros cristianos han experimentado ese tipo de sufrimientos. Si seguimos con atención la narración del Evangelio de Mateo, capítulo 26, el Señor Jesucristo está en el versículo 14. Antes del versículo 14, en el versículo 6, Jesús está en Betania, en la casa de Simón el leproso. Hay una mujer que según el Evangelio de Juan es María, la hermana de Lázaro, quien unge a Jesús con un perfume bastante caro, y esto desata una disputa entre los discípulos. El Evangelio de Juan dice que fue Judas quien dijo: ¿por qué se hace el desperdicio de este perfume? En el Evangelio de Mateo solamente se nos dice que los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ya sabemos que la intención de Judas no era una preocupación honesta por los pobres, sino aprovecharse. Él era el tesorero del maestro y según las Escrituras, él extraía, como dice el Evangelio, él extraía de la bolsa de las ofrendas dinero para sí. Así que él vio una gran cantidad de dinero ahí y pensó: aquí puedo tomar una fuerte cantidad. Lo que está haciendo Mateo al contarnos esta parte es precisamente hacer un contraste entre cómo las personas están percibiendo a Jesús. Jesús debería de estar en el templo, porque la gloria de Dios había llegado a Israel, pero no está en el templo, está en la casa de Simón el leproso. Y creo que Mateo a propósito utiliza las palabras el leproso, porque aunque esta persona ya había sido sanada de la lepra, le había quedado el apodo y probablemente también muchas personas tenían cierto recelo hacia la persona de Simón por temor a un contagio, aunque él estaba completamente limpio. ¿Verdad que siempre nos dan miedo las personas que han estado enfermas de algo, aunque ya estén dadas de alta? Y si me pasa algo y si todavía tiene el virus de la lepra, bueno, la lepra no era un virus, es una bacteria me parece, pero si todavía tiene el virus y me contagia, siempre queda cierto recelo en el corazón de muchas personas cuando alguien ha estado enfermo de alguna enfermedad contagiosa. Y este Simón, yo quiero que note el contraste, porque Mateo nos está haciendo ese contraste para que usted note el desprecio que se tenía hacia Jesús. Jesús no está en el templo, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los maestros de la ley, pero ahí estaban congregados para planear cómo matar a Jesús. Y Jesús está en una casa donde un sacerdote, donde un maestro no se iba a parar, porque este hombre tenía la reputación de ser un leproso. Ya no estaba leproso porque de otra forma estaría excluido de la familia, estaría excluido de su hogar, de su casa, pero seguía con esa reputación y había cierto recelo en algunas personas hacia Simón. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús con una persona que es despreciada, con una persona que es menospreciada por una situación que había vivido. Ahí está Jesús, ahí está también Lázaro, eso es lo que informa el Evangelio de Juan. Está Marta, está María, están en la casa
¿quiénes están ahí? Las personas que han visto algo en Jesús, que han visto su amor, su misericordia reflejada en la compasión que sana. Ahí está un leproso, pero también ahí está un hombre que había estado 4 días muerto, Lázaro. 4 días muerto, y que cuando Jesús dijo remuevan la piedra, ellos dijeron, maestro, lleva 4 días muerto y su cuerpo ya está en descomposición, ya hiede, ya huele mal, ya apesta. Pero él lo vuelve a la vida. Y en esa casa donde no se atreverían a entrar los sacerdotes para no contaminarse con un muerto y con un leproso, está el Rey de Gloria. ¿Entiende de qué se trata el Evangelio? El Evangelio no se trata de llamar a las personas que se consideran a sí mismas justas. El Evangelio se trata de llamar a aquellos que entienden su condición, que entienden su naturaleza, que saben que están muertos y que necesitan la gracia del Señor. El Señor Jesús está ahí en una casa con personas con las que otros con tantos escrúpulos no iban a querer relacionarse. Pero también en esa casa está un hombre que ha recibido gratis el amor, la misericordia del Señor, Judas, pero que ha encontrado en esa gracia una forma de enriquecerse a sí mismo. Esta historia es el puente que nos ayuda a entender lo que pasa en el versículo 14. Judas sale decepcionado de la situación. Él ve que para él se está desperdiciando este perfume. El Señor Jesús le dice a los discípulos que lo que está haciendo María es algo que quedaría en la historia. Y él dice, ella me está ungiendo, está preparándome para la sepultura. Ahora Jesús sabe lo que está por delante, él sabe que va a enfrentar una muerte violenta y él entiende aquella situación como una preparación para su muerte. ¿Nota usted esto? Usted y yo sabemos que vamos a morir, ¿no es cierto? Pero no pensamos que sea tan pronto. Y eso nos aterra. Sí, yo sé que voy a morir, pero no ahora. La edad que tengamos siempre pensamos que no es buena oportunidad para morir, que no es buen tiempo para morir. Muere un niño y la gente dice, ¿por qué? Si era un niño, ¿por qué tuvo que morir? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Antes de esta epidemia los niños no morían? Y creo que la muerte de los niños en esta epidemia es casi nula. Antes de esta epidemia los adultos no morían. ¿Pero por qué nos sorprende tanto la muerte? ¿Por qué? Lo que ha hecho la epidemia simplemente es acelerar lo que de por sí está establecido. Que el hombre muera. A Jesús no le toma por sorpresa que él tiene que morir. Él dice, esta mujer me está ungiendo para la sepultura. Pero lo que está a punto de pasar, hermanos, realmente es significativo, porque este hombre que está con Jesús, Judas, es precisamente el que va a hacer que todo lo que los judíos, que los maestros de la ley querían que no sucediera en la Pascua, se cumpliera según la voluntad del Señor. En el versículo 14 y versículo 15, Judas va con los principales, él va al templo y ahí les dice, yo sé dónde va a estar el maestro al iniciar el día, el siguiente día, yo sé dónde él se va a encontrar. Díganme cuánto me pagan para que yo se los entregue. ¿Sabe cuánto le pagaron? 30 monedas de plata. Algunos historiadores dicen que eso correspondía aproximadamente a 4 meses de salario mínimo de lo que ganaba un jornalero en ese tiempo. 30 monedas de plata. Judas vendió a Jesús por una miserable cantidad. Pero incluso esto estaba dentro de lo que el Señor ya había enseñado. Lo que nosotros encontramos aquí también es un cumplimiento de la palabra. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Por favor, acompáñenme a ese texto. Zacarías capítulo 11,
versículos 12 y 13. ¿Qué dice el texto? ¿Sí es la cita? Capítulo 11. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Si usted regresa a la ley, eso era el precio de un esclavo. ¿A dónde voy? Judas estaba tratando a su maestro como alguien sin ningún valor. Ese hombre que tanta gracia había recibido, que había visto a un muerto levantarse de su tumba, como en el caso de Lázaro, porque ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Judas vio cuando Lázaro salió de la tumba y estaba ahora ahí en la casa de Simón y podía ver a este Lázaro que había resucitado de los muertos y estaba también en la casa de un hombre que había sufrido de lepra y consideró a Jesús tan insignificante y voy a usar esta palabra tan inservible como para venderlo por 30 monedas de plata. Lo consideró tan insignificante como para darle el valor de un esclavo, 30 monedas de plata. Por eso es que este tema se llama la humillación del Hijo del Hombre, porque aquí tenemos a Jesús siendo tratado como un miserable esclavo, como alguien que no tiene ningún valor. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces realmente la persona sin la gracia de Dios llega a tratar a Jesús como si no valiera nada, siendo Él el Señor de toda la creación? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en estos tiempos de tantas crisis, se van a acercar a una iglesia? Van a pedir que se ore por su enfermedad, van a pedir que se ore por su salud. ¿Cuánta gente en esta situación va a pedir a alguna iglesia, algún cristiano, algún hermano, algún pastor, que por favor le pida a Dios que le sane? Y después van a volver a su vida de siempre, porque consideran que Jesús es insignificante, no tiene ningún valor, no sirve para nada. De esa manera tan humillante, Judas trató a su maestro como alguien sin valor, 30 monedas de plata. Mire qué absurdo. Versículo 15, y les dijo, ¿qué quieren darme? Y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y observe el versículo 16, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Tan cegado estaba por el pecado, tan cegado estaba por la avaricia, que 30 monedas de plata fueron suficientes para él para traicionar a su maestro. 30 monedas de plata fueron suficientes para traicionar a su maestro. La siguiente parte del versículo 17 hasta el versículo 29, tenemos el momento en el que Judas precisamente está planeando todo esto, tramando todo esto, pero yo quiero que usted observe cómo el Señor Jesús sabe que cada una de estas cosas son el cumplimiento de lo que el Padre, de lo que Dios en la eternidad ya había establecido que sucediera con la persona de Jesucristo. Y repito, ¿por qué a Jesús no le toma por sorpresa el sufrimiento? Porque Jesús sabe que el sufrimiento es parte de la existencia humana y era parte de su propia existencia, parte de su propia realidad. ¿Por qué Jesús no se sorprende cuando la gente quiere crucificarlo? Porque Él sabe que estaba escrito que para esto precisamente tenía que encarnarse, para morir en la cruz, pero no termina ahí la historia. Nosotros, hermanos, nos enfrentamos a sufrimientos, o más bien nos sorprende el sufrimiento porque pensamos que nosotros no vamos a enfermar. Escuchamos que alguien enferma de cáncer y tal vez pensamos, a mí no me va a dar. Escuchamos que alguien enferma de diabetes y decimos, yo no voy a sufrir de eso. Y cuando nos llega, sentimos que el mundo se viene encima, aunque observe, el sufrimiento nuestro no tiene nada que ver con el sufrimiento de Cristo, porque Él estaba sufriendo por la salvación del hombre. Nosotros sufrimos por otras causas y bajo otras circunstancias.
pero somos sorprendidos por el sufrimiento. El versículo 17 nos enseña que están en la celebración probablemente de la tercera Pascua, que Jesús va a celebrar con sus discípulos. La fiesta de la Pascua era una fiesta de 7 días, comenzaba el primer día con la fiesta de Pascua y 7 días después era la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta era conocida en su conjunto, es decir, eran 2 fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, aunque tradicionalmente se conocía por el nombre de una. Así que a veces vamos a ver que se le llama la fiesta de los panes sin levadura, que incluiría la fiesta de la Pascua, y en otras ocasiones la fiesta de Pascua, que incluiría también la de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el día de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Observe, ¿tiene Jesús conciencia de su sufrimiento, sí o no? Sí. Él sabe que ya está a unas horas de su crucifixión. Mi tiempo está cerca. Ahora observe lo que dice en el versículo 21. Y mientras comía Jesús, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Observe lo que dice el Salmo 41:9. Y voy a pedir nuevamente que alguien lo lea cuando encuentre el texto. Salmo 41:9. Ahí está mi compañero, mi familiar, mi amigo, mi discípulo. ¿Cree usted que la traición de Judas le tomó por sorpresa a Jesús? No. ¿Nota usted cómo Jesús está esperando que cada una de las cosas que la Biblia dice acerca de él se vayan cumpliendo con perfecta exactitud? Ahora, le decía el domingo pasado, saber que Jesús va a sufrir no hace que el dolor sea menos intenso. Cada sufrimiento físico fue un sufrimiento de verdad. Así es. Sí. Pero ¿qué es lo que lo hace mantenerse de pie? Es cierto, porque en la naturaleza humana, a mí me aterra más que me digan, te va a pasar esto con tal exactitud y que realmente pase, que si lo voy viviendo sin esperarlo. ¿No es cierto? Pero Jesús sabía con toda precisión que cada una de las cosas que estaba sufriendo habían sido anticipadas y que él tenía que vivirlas una por una, porque era el cumplimiento de la Escritura, el cumplimiento de la perfecta voluntad del Señor. Escuche, el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios sobre su vida. ¿Qué significa eso? El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios en nosotros, que no le sorprenda el sufrimiento. Pedro escribe en la primera carta, en el capítulo 3, me parece, el apóstol Pedro escribe esas palabras: no se sorprendan por la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes como si algo extraño. ¿Verdad que los creyentes no somos diferentes? Siempre nos preguntamos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Ahora Pedro dice, el sufrimiento es parte de la voluntad del Señor, no es extraño. No es extraño, el sufrimiento es parte de la voluntad del Señor. El Señor Jesús sabe que cada uno de estos sufrimientos Él los tiene que pasar porque había sido establecido así en la Escritura. El versículo 21, regresando a Mateo capítulo 26, el versículo 21, mientras comía el Señor les dice: de verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Recordando que lo que va a suceder es el cumplimiento de lo que David había hablado como profeta. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí
el calcañar. Mi compañero, mi amigo, mi familiar, mi discípulo. Qué sorprendente es el amor de Cristo. ¿Cómo se comporta usted cuando tiene sospechas de que alguien de su familia no está siendo totalmente fiel a usted, leal a usted? ¿Cómo se comporta? Si usted es como yo, tal vez sienta cierto resentimiento hacia esa persona. No importa si es hermano, hijo, primo, se siente un resentimiento. ¿No es cierto? Sí. Hay algo que queda acá, ¿no? De repente lo vemos y como que tratamos de hablarle, pero hay algo que nos impide hacerlo. Pero ¿cómo es Jesús con Judas? Jesús sabe que Él es el traidor. Y mire con cuánto amor y con cuánta gracia lo soportó. Observe lo que dice el verso 23. Jesús responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, yo lo estoy leyendo sin tomar en cuenta las emociones que están ahí en Jesús. Pero si Jesús es justo y es misericordioso, quiero imaginar que todo esto está sucediendo cuando Él está advirtiendo a Judas, de verdad, yo tengo que ser entregado porque así está escrito acerca de mí. Pero Judas, me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Ay de ti! Ojalá y nunca hubieras nacido, porque tu sufrimiento será mucho más grande que mi propio sufrimiento. En esas mismas palabras hay compasión, hay un llamado al arrepentimiento. El llamado de Jesús al arrepentimiento hacia Judas es genuino. Jesús sabe que Judas no se va a arrepentir porque Judas no será tocado por el Espíritu Santo. Él no se va a volver a él en arrepentimiento. Pero el corazón de Jesús se constriñe, se duele porque sabe que el sufrimiento de ese traidor será completamente mucho mayor al que el propio Jesús va a experimentar. Nunca el sufrimiento es igual para todos. No se sufre de la misma manera. Y en estos momentos, hermanos, y es un poco difícil tratar de comparar el sufrimiento de Jesús con el sufrimiento de esta crisis, porque este es un sufrimiento redentor. El que nosotros estamos viviendo no es un sufrimiento redentor. No es que la iglesia está siendo perseguida, pero al final es sufrimiento. Pero sí quiero decirle, no se sufre de la misma manera. Los cristianos no podemos sufrir de la misma manera a los que no tienen esperanza. En los anales de la historia romana, cuando se hablaba del sufrimiento de la iglesia del siglo II, se escribió esto acerca de los cristianos. Van con sus muertos como en un desfile de triunfo, de victoria. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de la costumbre que hoy tenemos influida o que tiene mucha influencia del catolicismo romano, para los creyentes del primer y segundo siglo, llevar a sepultar a sus muertos era un festejo, porque ahora ellos estaban en la presencia del Señor. Ahora con la influencia del catolicismo, pues entendemos que el luto debe ser algo doloroso, que la gente debe ir llorando, que deben ir sonando campanas, que debe todo ser muy triste. En aquellos días no, porque la muerte era un acercarse, ser desnudado del cuerpo de corrupción y ser revestido del cuerpo de gloria. El sufrimiento de los que creen en Cristo, de los que creen en Dios, es diferente al sufrimiento de aquellos que no creen. Y el Señor lo dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay un ay de dolor, de angustia, porque el sufrimiento de Judas no tendría paralelo con el sufrimiento de Jesucristo. Ay de aquel hombre. Entonces le responde Judas con esta pregunta:
¿soy yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Hermanos, quiero llegar a este punto, porque Jesús está viendo cómo poco a poco lo que estaba escrito se va cumpliendo con perfecta precisión, con tal claridad que Jesús sabe que está en ese momento. Él está consciente porque conoce la palabra de Dios y porque sabe entender las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, algo distinto a la gente que no es creyente. La gente que no es creyente intenta entender las circunstancias sin nada que le ayude a entenderlas. Los cristianos tratamos de leer lo que nos sucede a la luz de la palabra de Dios, y Jesús lo está haciendo. Él ve, él conoce la escritura, sabe que es el momento. No dice tal vez sea ahora o tal vez sea en la siguiente Pascua. Sabe que está en el momento en que tiene que ir a la cruz, sabe lo que va a suceder, sabe que Judas lo va a traicionar, sabe dónde va a ser arrestado, sabe quiénes lo van a encarar, sabe la muerte violenta que va a sufrir, y en medio de todo esto Jesús hace algo que realmente nos enseña a enfrentar el sufrimiento con esperanza. Jesús celebra el nuevo pacto. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo el pan. Hay una oración que el principal de la cena exclamaba cuando se comía este pan. No estoy seguro si esta oración es tan antigua como en los tiempos de Jesús, pero algunos piensan que se hacía una oración como esta. El principal, recuerden que era una cena no tanto litúrgica, no era tanto una congregación, sino era la reunión de las familias para conmemorar el éxodo egipcio. Se juntaban las familias y el principal, el padre de familia, levantaba el pan y hacía una oración como esta: este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Dejen que cualquiera que tenga hambre venga y coma. Que cualquiera que tenga necesidad venga y coma de la cena de la Pascua. Repito la oración: este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Dejen que cualquiera que tenga hambre venga y coma. Que cualquiera que tenga necesidad venga y coma de la cena de la Pascua. Después de que el principal bendecía el pan, lo partía y entonces todos comían. Lo que nos está enseñando Jesús es que Él está por enfrentar su muerte, pero su muerte no es una muerte sin sentido. Él está a punto de celebrar un segundo éxodo, una segunda liberación, mucho más grande, mucho más poderosa que la que celebró Moisés cuando Israel salió de Egipto. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos y les dice: mire el cambio, porque el principal, el que celebraba la cena, levantaba el pan y decía: este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron. Pero Jesús dijo: este es mi cuerpo. Cuando Israel comió el pan que anticipaba su salida de Egipto, comió un pan amargo. Estaba hecho con hierbas amargas. El sabor de ese pan ha de haber sido realmente intenso. El propósito era recordar que con amargura fueron liberados de Egipto. Cuando Jesús levanta ese mismo pan, ese pan que se comía cada Pascua, era el mismo pan, elaborado de la misma forma, era un pan amargo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra redención costó la más profunda amargura a nuestro Salvador. Salvarnos a nosotros significó el más profundo y violento sufrimiento para Él. El cristianismo no se trata de que nosotros ofrezcamos algo a Dios. El cristianismo se trata de lo que Dios nos ofrece en Cristo. Él comió nuestra amargura para que nosotros pudiéramos tener salvación. El versículo 27 dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y observe esto, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Me gustaría terminar con esto. ¿Qué es lo que hace que Jesús pueda enfrentar el sufrimiento con tanta templanza? Él sabe perfectamente cuánto dolor le espera. ¿Perdón? El amor al prójimo, pero hay algo más. La resurrección. Hay algo que a él le lleva a enfrentar el sufrimiento. Hermanos, él más adelante lo vamos a ver en el huerto del Getsemaní, sudando gotas como de sangre. Y ahí, cuando él se siente abrumado por todo el dolor que va a soportar físicamente, cuando su cuerpo se está quebrando por toda la presión que va a caer en unas horas sobre él suplica desde lo más profundo de su corazón: Padre, si fuera posible, no beba yo de esta copa. Él sabe que la copa que está por beber es amarga. Sus discípulos lo van a abandonar. Va a ser abofeteado, golpeado, castigado sin ninguna compasión. Pero lo más terrible es que después de haber sido lastimado 3 horas, se estará sumergido en la ira de Dios, cargando el pecado de todos nosotros. Y cuando él contempla todo eso, él, como cualquier hombre, se para delante del Padre y le dice: Padre, si fuera posible, no beba yo de esta copa. Lo que a él le da miedo, no solamente, más bien a él no le da tanto miedo que los romanos lo golpeen, que los judíos lo golpeen. Lo que a él le hace quebrarse es que la mano de Dios va a caer sobre él para cumplir lo que el profeta Isaías escribió cuando dijo: y la mano del Señor fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero hay algo que lo mantiene de pie. Cuando Jesús levanta el pan y dice: esto es mi cuerpo, él sabe de qué forma va a morir. Cuando Jesús levanta la copa y dice: esto es mi sangre, él sabe de qué forma va a morir. Pero él está completamente convencido que la muerte no es el fin de su existencia. Él dice: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes, con sus discípulos. Él sabía que dentro de poco él y ellos se volverían a encontrar, ya no en los mismos cuerpos, sino cuando ellos también fueran transformados. Entonces, cuando ellos llegaran a la presencia del Padre, cuando fueran llevados a la presencia, él y sus discípulos volverían a levantar la copa, porque sabían que él había sido levantado de la muerte. Por eso Jesús tiene toda esa certidumbre, tiene toda esa certeza. Él no dice: mis queridos discípulos, me voy a morir y no sé qué va a pasar con ustedes. Él les dice: voy a morir. Y ahí también Él les está diciendo que ellos van a sufrir, pero les está diciendo: nos volveremos a ver, y cuando nos veamos beberemos de nuevo de este jugo, de la victoria, de la alegría, porque ese era el símbolo del jugo de uva, del vino, de este fruto de la vid, la victoria, la alegría de saber que Dios prospera a su pueblo. Lo volveremos a beber. Alfred Edersheim dice que hay 3 copas que los judíos bebían en Pascua, o que siguen viviendo en Pascua. Jesús bebió con ellos la primera copa, la segunda, la tercera, que llaman de la bendición, y prometió beber la cuarta cuando estuviera con ellos en el reino de los cielos. Hermanos, si nosotros no entendemos que la redención, el éxodo que Jesucristo está aquí iniciando, es una bendición a la que hemos sido llamados a participar, entonces, hermanos, el sufrimiento va a causar gran desesperación y decepción para muchos de nosotros. ¿Qué va a pasar cuando el sufrimiento llegue a tu vida? ¿Qué va a pasar cuando aquello que no esperabas irrumpa en tu hogar?
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el sufrimiento te toque? Ya sea al ver a un hijo que enferma hasta la muerte, al perder a la esposa, al perder al esposo, al perder a un hermano, a un familiar, ¿qué va a pasar con tu vida? Preguntarás, Dios mío, ¿por qué a mí? Cuando a veces pienso en los pequeños sufrimientos que he tenido y cuando me doy cuenta que me estoy ofuscando tanto en ese sufrimiento, me obligo, si cabe la palabra, a decir gracias Señor porque ningún sufrimiento que pase aquí se puede comparar con lo que tú sufriste. Gracias Señor porque el único que no tenía derecho a sufrir fue el que más sufrió, el justo por los injustos. De ahí en fuera todo sufrimiento es justificable. De ahí en fuera ninguno de nosotros puede decir yo no sé por qué sufro. Todo sufrimiento es justificable. Pero el único que no tenía derecho a sufrir, sufrió como ninguno de nosotros va a sufrir. Él sufrió y él sí tuvo todo derecho de decirle al Padre, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Porque el justo fue abandonado por el Padre para que nosotros los injustos fuéramos hechos justicia de Dios y en nuestros sufrimientos nunca, nunca, nunca fuéramos abandonados. Intento acostumbrarme a algo, intento acostumbrarme a creer esto, que no me sorprenda el sufrimiento, sino más bien que me sorprenda que mereciendo sufrir más, sufra menos de lo que debo sufrir. Que mereciendo sufrir más, sufra menos de lo que realmente merezco sufrir. Si usted piensa que sus sufrimientos son injustos, vea la cruz. Si usted piensa que si en algún momento ha sufrido la traición de algún familiar, de algún amigo, vea la cruz. Ahí está un hombre que amó a Judas y fue traicionado. Si usted piensa que algún sufrimiento es injusto, vaya a la cruz, vea la cruz y ahí verá lo que realmente significa sufrir sin ningún motivo, sufrir injustamente bajo la mano de los hombres. Jesús nos enseña que cuando realmente entendemos que la salvación se trata de algo más que de escapar del sufrimiento, sino de una herencia eterna, entonces todo sufrimiento que enfrentamos puede ser enfrentado con esperanza. Recuerdo a una tía mía, hace varios años que falleció y los últimos meses en los que ella estaba enferma, casi ya no podía hablar mucho, ya no podía hablar bien. Y cuando nosotros íbamos a visitarla, orábamos con ella, leía alguna parte de las Escrituras, la alentaba y siempre solía despedirse de nosotros con esas palabras. Cuando perdió la capacidad de hablar, solamente nos hacía una seña y nos decía, allá nos vemos. Allá nos vemos. Yo quisiera que usted dejara de pensar como la gente que no tiene a Cristo piensa. Yo quisiera que usted se sacara de la mente que el sufrimiento es algo malo. El sufrimiento es necesario. Y lo único que puedo decir y lo que todos nosotros deberíamos decir es gracias Señor, porque ningún sufrimiento se va a comparar al sufrimiento de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros lo soportaría. Ninguno de nosotros lo toleraría. Gracias porque cada sufrimiento me da una esperanza de que este cuerpo tiene que ser removido para que sea revestido de uno diferente. Quisiera orar con ustedes. Incline su rostro y vamos a concluir con una oración.